ciudadanos del mundo. Esta es la historia más esperada, más buscada de la Argentina. Muchos hablaron de esto, y hasta ahora nadie, ni siquiera Elisa Carrió o Mariana Zubit, quienes pasean por los programas diciendo saber de estos datos. No saben nada. Es que hasta ahora nadie reveló datos reales, lo que se llama datos duros. Todo empieza en el año 1993, cuando el gobernador de Santa Cruz, el Dr. Néstor Kirchner, recibe del Estado argentino por regalías petroleras mal liquidadas unos 630 millones de dólares, que luego de deducir impuestos, le dan un saldo neto. Repetimos. Neto. La que queda limpia a la provincia son 535 millones de dólares. Aquí tienen la cuenta original con la que empieza todo. Tapamos los números del medio para no violar alguna ley nacional que ignoramos, y nos obliguen a bajar la info. Esta es la primera de 3 presentaciones que Anonymous va a hacer, porque si bien es todo parte de un mismo entramado, y se usaron los mismos fondos, es más fácil entenderlas como 3 historias distintas. Hoy vamos a revelar todos. Pero todos los detalles de la compra de YPF a Repsol. Es muy tentador adelantarnos y contar el final. Pero eso dejaría espacio a la duda. Y joder tío, en esto no hay dudas. Es fáctico. ¿Cómo sigue entonces? Lo primero que hace la provincia, es buscar asesoramiento en la City porteña. Y se dan con Mercado Abierto, empresa de la que hablaremos y a fondo. Pero luego. Es importante que sepan esto. Los fondos partieron inmediatamente hacia Dean-Witter. Actualmente Morgan Stanley. Atentos. Los fondos siempre estuvieron afuera del país, y generando beneficios gracias a el asesoramiento que Mercado Abierto Sociedad Anónima daba. Entonces, la plata, los 535 millones, estaban en Morgan Stanley. Y el asesoramiento, lo daba Mercado Abierto Sociedad Anónima. Dentro de Mercado Abierto, quien tomaba las decisiones de qué hacer con los fondos, tales como por ejemplo qué bonos o acciones comprar. Era un personaje que aparecerá muchas veces. Su nombre es Miguel Iribarne. Un exalumno del colegio inglés de Quilmes, St. George's College. Miguel Iribarne, supo ser compañero de colegio de otros financistas de la época, tal como Moneta, Jorge Maschwitz del Banco República, y el gato Hambley de Citicorp, etcétera etcétera etcétera. Ya pueden ir atando cabos. Miguel Iribarne, es lo que se conocía como jefe de mesa, último responsable de asesoramiento a la provincia de Santa Cruz. Él es quien decía cómo mover la plata que custodiaba Morgan Stanley. Luego de esto, aparece un personaje importante en toda la trama. Anonymous considera a este personaje casi un espía, sabemos dónde vive, sabemos sus teléfonos, sabemos todo. Pero no tenemos una foto del mismo. Su nombre es Eduardo Cafaro, personaje que ocupó muchos cargos importantísimos en el estado, sea provincial o estatal. Pero, en otro video iremos por Eduardo Cafaro. Por ahora sobra decir lo siguiente. La única persona que ejecutaba las operaciones decididas por Miguel Iribarne como jefe de mesa de Mercado Abierto era Eduardo Cafaro. ¿Quedó claro? Porque, en otro video nos dedicaremos específicamente a los fondos de la provincia de Santa Cruz. Pero para que a nadie se le ocurra dudar que tenemos toda la información, he aquí todas las cuentas por las que pasaron. Todas. Y nos detendremos para que las vean tranquilos. Esa, créanos, es la madre de las historias. Pero, sigamos con YPF. Bien, para poner en perspectiva las cosas, hablar de 535 millones de dólares americanos en 1993. Es sin calcular intereses, solo aplicando un cálculo de inflación americana, el equivalente a 901.470.000 dólares de hoy, que al tipo de cambio, serían más o menos la friolera de 16.226.460.000 pesos argentinos, que deberían estar en la provincia hoy. Y pensar que en Santa Cruz no empezaron las clases. Mierda. Que era mucha plata.
Veamos superficialmente la empresa Mercado Abierto. Tenía solo 3 accionistas: Héctor Escaserra, Aldo Ducler y Miguel Iribarne. Luego iremos sobre cada uno de ellos, pero lo importante ahora es destacar lo que cada uno hacía en ese momento. Ya quedó claro que Iribarne era jefe de mesa. Héctor Escaserra estaba encargado de todo lo que fuese fideicomisos, y el más nombrado de todos. Justamente, era el más nombrado, porque era el gerente de relaciones públicas, Aldo Ducler. Mercado Abierto asesora a la provincia de Santa Cruz en el manejo de los fondos, desde 1994 hasta el año 2001. Y aquí empieza la historia de YPF. Para el 2001 la provincia de Santa Cruz había multiplicado la suma de 535 millones en casi por 3. Pero el mayor grado de capital neto fue de 1.000 millones. Ahora, nos enfocaremos en la petrolera insignia argentina. Vamos a decir que para el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner tenía el poder y la plata para lo que era en toda su vida, su obsesión nacida en una tierra petrolera: comprar YPF. Así fue como en ese año, empezaron una cantidad de presiones hacia la empresa Repsol para que venda el 25% de las acciones de la empresa YPF. Estas presiones fueron desde controlar los precios de venta de la gasolina, huelgas de gremios, bloqueos de refinerías, paro de camiones. Con connivencia de los gremios, claro está, hasta presionar a través del gobierno de Zapatero. Etcétera, etcétera. ¿Recuerdan, no? Si van a los editoriales de la época, van a observar 2 cosas. Una gran problemática gremial para Repsol YPF. Y la peor de todas, llegaría antes de dejar la presidencia, pero con la seguridad que su mujer, la sucesora, ganaría las elecciones. Una obra de arte de la malicia de la que era capaz el expresidente, cuando se le ponía algo en la cabeza. Fue así como Néstor impulsó la resolución 394/2007 a través del Ministerio de Economía. A partir de ese momento las retenciones pasaban a ser móviles, con el fin que el Estado Nacional pudiera captar una mayor tajada de la renta petrolera. Es de llorar, no importaba el precio internacional del crudo. Desde el 2007, por cada barril exportado, las empresas se quedaban solo con $42, el resto iba a la caja nacional. ¿Qué logra Néstor con esto? Una sola cosa: bajarle el precio por acción a YPF. Y lo baja a un precio absurdo, como verán en este cuadro. Y así es como ante el negro porvenir los españoles acceden a la extorsión. Extorsión que por supuesto venderán muy cara, ya que aquí nadie orina agua bendita. Pues así entonces al principio del 2007, se firma una carta de intención. Por esta época se abrieron 3 empresas en 3 países del mundo, pero lo dejemos aquí por ahora. La carta de intención se hizo efectivo unas semanas después que Cristina Fernández de Kirchner ganara las elecciones, con el 45% de los votos. Al mes del triunfo se produjo una cumbre en la Quinta de Olivos en la cual el presidente Kirchner junto a la presidenta electa doblegaron a los españoles. Negociaron el ingreso a YPF Sociedad Anónima, de sus testaferros, los Eskenazi, a través de Petersen Energía. Sin poner plata propia. Sí, escucharon muy bien. Repsol iba a cobrar de las mismas ganancias de la empresa que estaba vendiendo. La primera etapa sería con un 15% y luego una opción para comprar otro 10%. Vamos de vuelta. ¿Nadie sospechó? Si de golpe, le ofrecen financiar Ideas del Sur o Polka, al mago sin dientes, ¿nadie va a sospechar? Pues tío, ese nivel de ignorancia, es el que nos tiene como bananeros. Ok, retomemos. De esa cumbre participaron el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente argentino Kirchner, la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, el jefe de gabinete Alberto Fernández y los embajadores Carlos Bettini, argentino, y Rafael Estrella, español. Un detalle.
Los eskenazi, los supuestos compradores, no fueron invitados. Raro, ¿no? La pregunta correcta sería: ¿de dónde mierda aparecen los eskenazi con siquiera la dimensión para participar de tamaña operación? También dejaremos eso para más adelante. Pero a los periodistas, sería bueno que buscaran entre los vecinos del barrio privado. Highland, un vecino de Eskenazi, ministro del gobierno menemista. Bueno, aquí es donde la obsesión les empieza a hacer cometer errores. Néstor tenía una fórmula para mentir y satisfacer a su conciencia, y era la siguiente. Mientras el capital, más algunos intereses de la plata original de la provincia, se mantuvieran, él creía que podía usarla como propia. Es como el ladrón que dice: solo le robé las ganancias del día, mira que pude robarles toda la caja. Y este detalle va a poner de pelos a los argentinos, además de mostrar el cinismo de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Saben quiénes trabajaron en el andamiaje legal de semejante operación? Nos da mucha impotencia al solo decirlo. Sí, el estudio jurídico Cleary, Gottlieb, Stein y Hamilton. ¿Quiénes volvieron a esta, la más inmunda historia en el mayor entramado de incompatibilidades y corrupción de la historia moderna argentina? A cambio de defender a los argentinos en las cortes americanas y cobrar honorarios por $400 millones, el estudio Cleary, Gottlieb, Stein y Hamilton, por atrás ayudaron a la expresidenta y su marido a quedarse con el 25% de YPF. No era fácil disimular que un grupejo menor pudiese siquiera sentarse a negociar con un monstruo como Repsol. Para lograrlo, se necesitó, primero que nada, la connivencia de Repsol misma. Sino ¿quién le financiaría parte del 25% de YPF a unos ignotos como el grupo Petersen? Nadie se hizo esa pregunta. Pero además, también participarían de esta estafa, el Credit Suisse, Goldman Sachs, Banco Itaú, el BNP. ¿Cómo participaron? Haciendo lo que más le gusta hacer a los bancos. Prestando la plata 100% garantizada. Es tan vomitivo lo que vamos a contarles. Credit Suisse prestó la misma plata que Santa Cruz tenía depositada en esa instancia en el Credit Suisse. En números, en ese momento los fondos de Santa Cruz depositados en Credit Suisse eran de unos $700 millones. Esta operación se llama back to back, y es empleada para lavar activos básicamente. Pues de esa plata, 601 millones le prestan a la empresa Petersen de Eskenazi. ¿Quién más tiene náuseas? Pues empeora, ya que el préstamo de Credit Suisse fue de 672.500 millones. ¿A alguien no le cierran las cuentas? Pues sí, chaval, como si esto ya no fuese asqueroso. Encima, hubo 71,5 millones del back to back. De una de las provincias más fundidas del país, se les prestó directamente a las empresas Petersen Australia. ¿Recuerdan esas tres empresas que se forman junto con la firma de la carta de intención? Pues bien, ciudadanos del mundo, argentinos. Esta es parte de la historia de YPF, seguiremos contando qué pasó luego de la muerte de Néstor Kirchner, el intento de mexicanear a la viuda, por parte de los Eskenazi. Y cómo y por qué pagamos la expropiación más cara de la historia. ¿Comprábamos silencio? Es tan decadente y tantos involucrados, que deberán esperar la próxima entrega. Pero no pongan a prueba nuestra determinación. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Espérenos.